Cimarrones, espero que sigan teniendo unas calurosas y bien merecidas vacaciones. Para mí es un honor estar aquí y darles la bienvenida a este nuevo programa. Hola, ¿qué tal, cimarrones? Para mí es un gusto poder saludarles. Daniela, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Adolfo, muchas gracias. Pues bueno, el día de hoy estaremos hablando sobre el Día de Fisioterapeuta que se festeja todos los años el 5 de julio. Quédate con nosotros. Más adelante te platicaremos de qué es lo que realiza un profesional de la fisioterapia, de cómo puedes celebrar este día y de cómo UABC promueve la fisioterapia en sus alumnos. Comencemos con Sensor UABC. Hola, bienvenidos a la cápsula Trámites y Servicios a la Comunidad. Soy Keoni Kulin y el día de hoy les explicaré un poco sobre los procesos y diversos trámites necesarios para acreditar un nivel o completar su acreditación de un segundo idioma, el cual forma parte de los requisitos y trámites necesarios por parte de UABC para poder egresar de su carrera de licenciatura. Si formaron parte de las clases impartidas por el programa externo UNICER, que está asociado con UABC, y tomaron las clases con valor a créditos, una vez que hayas concluido con tu curso, recuerda que es necesario imprimir tu boleta o certificado de calificación expedido por UNICER, ya que es necesario que lo lleves a la dirección de tu facultad para que te puedan dar los créditos correspondientes a la materia, y estos se reflejen en tu Cardex. Después, es necesario que en el buscador de tu preferencia escribas Facultad de Idiomas UABC y le das clic a la opción de Facultad de Idiomas Inicio. Y una vez en la página, en la barra de búsqueda selecciones la opción que dice Exámenes y de las opciones múltiples que aparezcan selecciones Solicitar carta. Te aparecerá el proceso de solicitud de cartas de acreditación. Sigues los pasos que se te indiquen y una vez con todos los datos llenos la envías. Y de 2 a 3 días te llegará tu recibo de pago al mismo lugar donde llenaste tus datos para registrarte. Una vez que te ha llegado, lo imprimes y de manera presencial te diriges a Vicerrectoría. Y una vez dentro, vas específicamente a Tesorería y pagas tu recibo. Y la hoja que ellos te expidan, recuerda guardarla muy bien, ya que cuando te encuentres haciendo tus trámites de egreso, te solicitarán esta hoja para comprobar que acreditaste un segundo idioma. También nos gustaría recordarles que en la página de Facebook Coordinación General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar publicó la convocatoria de becas del semestre 2022-2, en el cual podrás encontrar los requisitos generales y específicos para becas como beca prórroga, beca por promedio, beca deportiva, beca artística, entre algunas otras. Te recomendamos que cheques las fechas de periodo de solicitud de o de las becas de tu interés, ya que todas las becas ofrecidas tienen distintas fechas. No olvides seguir la página de Sensor, ya que esta información de igual manera la puedes encontrar en un post compartido en Facebook por la página de Sensor. Esto fue la cápsula de trámites y servicios a la comunidad, con imágenes y edición por Keoni Kulin y Julio Luna Jr. Hasta la próxima. ¿Estás bien? No, nada, estoy bien. No pasa nada. ¿Sabes? No estás sola. Necesitas ayuda. Sé cómo te sientes. He pasado por los mismos ataques, pero no estás sola. Ven, sígueme.
alguien pueda ayudarte. Facultad de Medicina y Psicología cuentan con atención psicológica para todos los estudiantes de UABC a un precio económico. Esta se encuentra enfrente de los estacionamientos de Derecho en el edificio 1H. Seguimos con Sensor UABC. UABC no cuenta tal cual con la licenciatura en fisioterapia. Sin embargo, en la carrera de deportes, los estudiantes llevan múltiples materias relacionadas con ella. UABC reconoce la fisioterapia como el conjunto de métodos que curan, recuperan y adaptan a las personas con alguna disfunción somática o aquellas a las que se desea mantener en un estado adecuado de salud. La licenciatura en Actividad Física y Deporte forma a personas que están altamente capacitadas en realizar actividades físicas, entrenamientos deportivos y fisioterapia. Continúa viendo Sensor UABC. Estamos en temporada de calor, donde las temperaturas son extremas. Los efectos del calor no siempre afectan a las mismas personas por igual. Por ejemplo, las personas que corren más riesgo en estas olas de calor son los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los niños menores de 4 años y las personas que trabajan al aire libre. Número 1. Evita salir en las horas centrales del día. Salir a la calle en plena ola de calor puede tener muchas consecuencias a tu salud. Evita salir en las horas centrales, las cuales son de 12 de la tarde a 5 de la tarde. Número 2. No esperar a tener sed para beber agua. El principal problema de la ola de calor es la deshidratación. Cuando tienes sed, es que ya estás deshidratado. Te recomiendo tener un bote a la mano para estar tomando agua constantemente, porque si bebes mucha agua de golpe, el riñón desecha muy buena parte de la misma. Número 3. Utiliza bloqueador. Utiliza bloqueador en todo el cuerpo, incluso si no sales de casa. Esto no te va a refrescar ni te va a hidratar, pero claro que te va a ayudar a tu piel, ya que últimamente los rayos ultravioleta están demasiado fuertes. Entonces, al no utilizar bloqueador en tu piel y exponerte a los rayos ultravioleta, estás causando que a futuro te pueda dar melanoma, mejor conocido como cáncer de piel. Y no olvides retocarte o reaplicarte el bloqueador de 3 a 4 horas. Número 4. Usa ropa ligera. Es mejor usar ropa ligera, holgada y de tonos claros. Así te mantendrás un poco más fresco. Número 5. Evita el trabajo físico intenso y prolongado. Esto puede provocar que te deshidrates más fácil y rápido, lo cual es una de las cosas que queremos evitar. Y si a fuerzas tienes que estar al aire libre, trata de estar en la sombra. Y listo. Estos fueron los 5 tips súper fáciles que te van a ayudar a sobrevivir en este calor extremo. Y recuerda, usa bloqueador aunque no salgas de casa. ¡Nos vemos! Bienvenidos de nuevo, cimarrones. La fisioterapia sirve para poder crear objetivos en específico a personas que han cambiado su estilo de vida. Hablando del origen de la celebración del fisioterapeuta, comenzó en México en 1942, cuando el Hospital Español realizó el primer programa de terapia física del país. Esto se volvió especialmente importante en 1950 y 1951, cuando se atendió una epidemia de poliomielitis. Una forma de poder celebrar esta fecha es tomando conciencia de lo que hacemos, ya sea evitando el estrés, haciendo ejercicio o meditando. Seguimos con Sensor UABC. ¿Qué tal?
tal? Mi nombre es Carlos García. Como muchos saben, el verano ya está aquí. Quizás más de una ocasión nos ha pasado que no sabemos qué hacer en nuestras vacaciones. Es por eso que hoy te menciono unas pequeñas cosas que puedes hacer para que no te aburras y hagas tus vacaciones de verano un poco más emocionantes. Así que quédate conmigo y disfruta esta pequeña cápsula que estoy seguro que te encantará. Número 1. Aprende algo nuevo. Ponte a prueba. Internet está lleno de tutoriales divertidos. Música, fotografía, acuarelas, son demasiadas, que es muy seguro que encontrarás algo que te llamará la atención. Piérdete. Hay demasiados lugares donde puedes ir a perderte e ir a conocer la naturaleza. Eso te podrá ayudar a encontrarte a ti mismo. En caso de animarte, infórmate primero. Intenta ir con personas que conozcan el recorrido que quieres hacer. Centrarse en la naturaleza siempre será una aventura maravillosa, pero también recuerda tener precaución. Número 3. Haz algo por los demás. La felicidad de los demás es también la felicidad tuya, o al menos eso es lo que dicen. ¿Cómo podrías hacerlo? Ayuda a la gente, o también puedes ir a visitar a familiares y amigos de sorpresa. Créeme, visitar a tus familiares o amigos de sorpresa es muy agradable y muy seguramente podrán pasar una tarde maravillosa. Número 4. No estés solo. La tecnología hoy en día nos hacen estar más conectados, pero al mismo tiempo nos hacen más individualistas. Así que mejor ponte de acuerdo en mirar aquellas amistades que no ves desde hace mucho tiempo. Seguramente tienen mucho de qué hablar. Número 5. Lee. Leer es una actividad entretenida y no solo para pasar el tiempo. Una buena lectura te ayudará a viajar con la mente, a empatizar con personajes que son distintos a ti. Podrás descubrir nuevas formas de conocimiento y también te ayudará a tener menos faltas de ortografía. Número 6. Aprende un nuevo idioma. Seguramente te estarás preguntando cómo. Aprende las letras de tus artistas extranjeros favoritos y verás que con el tiempo podrás ir mejorando tu inglés poco a poco. Ríete más. Rodéate de personas positivas, con las que tengas sonrisas aseguradas. Cuando reímos, nos sentimos relajados, felices y positivos. Número 8. Mira lo cotidiano desde otra perspectiva. Muy seguramente has pasado varias veces por partes de tu misma ciudad y nunca has mirado con atención todos aquellos lugares mágicos que esconde tu ciudad, como tiendas, exposiciones de artes. Este verano, haz de turista en tu propia ciudad y visita un museo, por ejemplo. Si lo sabes mirar, lo cotidiano puede resultar fascinante. ¿Qué te parecieron esas pequeñas actividades que te demostré? ¿Cuáles pondrás en práctica? Espero que te hayan servido y llegues a hacer más de una actividad en tus vacaciones. Recuerda, mi nombre es Carlos García. Te agradezco por haberme acompañado en esta pequeña cápsula. Nos vemos en la próxima. Con la pandemia, a muchos de nosotros nos trajo la hiperconectividad, pero asimismo problemas para concentrarnos, organizarnos o estar en comunicación con nuestros compañeros de escuela o trabajo. Y con esto nos pudimos dar cuenta de la importancia de tener herramientas y aplicaciones que nos ayuden a cumplir con estos objetivos. Mi nombre es Celeste Rivera y el día de hoy veremos algunas aplicaciones que pueden ser de gran ayuda para organizar nuestro día a día. Algunas de las aplicaciones que se mencionarán a continuación puede que ya las tengamos preinstaladas en nuestro teléfono o forman parte de algunos paquetes como Google Workspace, Google Calendar. Para tener una vida organizada, primeramente se necesita saber cuáles son los días en los que tenemos citas, juntas y nuestro tiempo libre. Es muy importante darnos un tiempo que incluya horarios de comida, desayuno, descanso o alguna cita médica, pues no hay nada mejor que nuestros compañeros conozcan en qué momento pueden contar con nosotros para la realización de actividades del trabajo.
Algo que tiene esta aplicación es agregar alertas y recordatorios con el intervalo de tiempo que tú prefieras. Google Keep. Esta es una aplicación que por su nombre es desarrollada por Google. Aquí podemos tomar notas por colores y organizarlas. Si en el momento no podemos escribir por alguna razón, Keep cuenta con la opción de usar el asistente de voz y dictar alguna nota o cita. Tic Tic Tareas. Si eres de las personas que les gusta usar su tiempo para cubrir distintas áreas, además de lo laboral, esta aplicación será de gran utilidad para ti. Puedes crear canales para organizar tareas enfocadas en la vida diaria, educación, familia e incluso tareas compartidas con tus compañeros, ya sea de trabajo o familia. Puedes organizar tus actividades de acuerdo a la prioridad que necesiten y puedes organizarlo de manera anual y establecer una fecha para dar fin con cierta tarea. Do. Esta aplicación es para usuarios de iOS y admiradores de hacer listas diarias. Te ayudará muchísimo. Te permite organizar incluso de manera semanal y marcar con una palomita todo lo que se ha realizado. Trello. Aunque puede que tengas que acostumbrarte a su interfaz, esta aplicación es ideal para poder organizar tus proyectos de largo plazo y que involucren a más de un área de la escuela o de la empresa. Aquí podrás hacer un tablero por cada tarea que estés haciendo y puedes especificar cada tarea que realices. Esto fue todo por la cápsula del día de hoy. Espero que haya sido de agrado el tema y el video y nos vemos en una próxima cápsula. Las glándulas salivares segregarán jugos que ayudarán a digerir los alimentos y son además un desinfectante que combate las bacterias de la boca. De acuerdo a los dentistas, la mayoría de la población tiene caries, una enfermedad que puede evitarse con una higiene correcta. La caries dental se define como una enfermedad que inicia como un proceso patológico de origen infeccioso y transmisible, que daña las estructuras de los órganos de los dientes produciendo un desequilibrio químico, el cual, al no ser controlado, produce una desmineralización de las estructuras y cavitaciones, alterando el tejido pulpar y tejidos de soporte. Las principales consecuencias de las caries en niños son dolor de muelas o dolor que se presenta sin causa aparente, sensibilidad dental, dolor leve o agudo al comer algo frío o caliente, agujeros u hoyos visibles en los dientes, manchas marrones, negras o blancas en la superficie de los dientes. Según el informe sobre la salud oral publicado por la OMS, nos proporciona una visión general de la visión global epidemiológica de la caries, que confirman su distribución pandémica internacional. Muestra además que hay una prevalencia entre 60 y 90% de caries en los niños en edad escolar y una afectación casi universal en adultos de la mayoría de los países. Es la enfermedad bucal que más aparece en varios países de Asia y América Latina, mientras que en la mayoría de los países africanos suele ser menos común y menos grave. Hola, buenas tardes. Soy la maestra en Ciencias, Betsabe de la Cruz Corona. Mi área de especialidad es odontología pediátrica como cirujano dentista. La diferencia se refiere en el consumo de alimentos y el acceso a que en América Latina podemos consumir alimentos blandos y en África existe una disminución entre el poder conseguir un alimento y ellos tienen una alta alimentación en alimentos fibrosos. Actualmente siguen existiendo alimentos con un alto contenido de azúcares y esto genera que el pH de la boca disminuya, volviéndola una zona ácida y aumentando las posibilidades de la aparición de las caries. En el año 2013, en Baja California, Verdugo y Colts reportaron que la prevalencia de caries dental en dentición temporal en niños de 6 años fue de 60%. En cambio, en la dentición permanente fue del 39% en niños de 12 años de edad.
Para dicho estudio, se realizó gracias al índice de CPOD, desarrollado por Klein, Palmer y Cutson, durante un estudio del estado dental en el año de 1935, que resulta de la sumatoria de dientes permanentes, cariados, perdidos y obturados. Ok, el CPOD es la experiencia de caries dental en el pasado y en el presente, lo cual refleja el órgano de números de la C, dientes cariados, número de órganos perdidos, y la O, número de dientes obturados. Se hace una sumatoria, se promedia entre el número total de dientes y nos da un valor en alto, moderado y bajo riesgo. Una vez que el paciente se encuentra en la dentición temporal, el índice es CEOD, órgano dental cariado, órgano dental extraído, obturado, y igual se realiza la sumatoria entre los 20 órganos dentales temporales que tiene un paciente pediátrico. Sobre los índices de CPOD y CEOD, de acuerdo al tipo de dentición, ellos reportaron un nivel de 2.58 para el índice de CEOD y 1.78 para el índice de CPOD. Años más tarde, la doctora Betsabe, en su más reciente estudio, llevado a cabo a 254 niños, nos muestra un nivel alto en la prevalencia de caries dental, tanto una dentición temporal obtenida un valor de 7.11 más 4.52 y en la dentición mixta 5.87 más 4.12 de la población estudiada, difiriendo en las cifras obtenidas en el año 2013. ¿Sabías que la boca es el ecosistema con mayor biodiversidad conocido? En ella pueden convivir más de 600 especies de microbios que se pelean entre sí por el espacio y los nutrientes. Streptococcus mutans es el principal microorganismo implicado en la caries dental. Aunque hace parte de la flora normal de la boca, un recuento alto de esta bacteria se asocia con el inicio y progreso de la caries dental. Es por eso que su control ha interesado a investigadores alrededor del mundo, incluidos los odontólogos y bacteriólogos del Centro de Investigaciones Odontológicas de la Pontificia Universidad Javeriana, quienes se encuentran en la búsqueda de sustancias con actividad antimicrobiana contra este microorganismo. A partir de la muestra de saliva de estos niños, lograron identificar 8 cepas de Streptococcus mutans que produjeron perfiles diferentes de mutacinas y que podrían servir en el control biológico de la caries dental. Muchas especies bacterianas cuentan con armas para eliminar o desplazar a los otros microorganismos y poder sobrevivir. O estas armas, llamadas bacteriocinas, son sustancias proteicas antibióticas que cumplen un papel importante en el mantenimiento de la flora normal. La mayoría de las cepas de Streptococcus mutans producen estas armas que, en su caso, se llaman mutacinas. Las mutacinas nos pueden ayudar a controlar las caries dentales. Esta bacteria reside de forma permanente en la cavidad oral, principalmente en los dientes, pues necesita una superficie dura para poder colonizar. Se alimenta del azúcar de nuestra dieta, que luego se convierte en ácido, y las caries se forman cuando el ácido desmineraliza el diente. Tener una boca sana no es solo en cuestión de estética. El control de las caries y de otras enfermedades de la cavidad oral es necesario para una buena salud. Se define dieta cariogénica a todo alimento de consistencia blanda, suave, que presenta alto contenido de azúcares fermentables. Se incluyen galletas, gomitas, dulces, caramelos y bebidas azucaradas. Uno de los alimentos que podemos encontrar en la dieta de los pacientes pediátricos: yogur, leche con combinados, cereales, galletas, dulces y caramelos. Por otro lado, la disminución de la ingesta de grasas y azúcares no saludables, el consumo de frutas y verduras, la realización de 5 comidas diarias en el consumo de alimentos importantes, la implementación de horarios regulares de comida, la variedad de alimentos y raciones proporcionales a la necesidad son la práctica de una ingesta de una dieta saludable en la edad infantil.
La caries dental es una enfermedad que, de no ser atendida de manera oportuna, genera secuelas como alteración en la cavidad bucal, en la fonación, masticación, deglución y obviamente dolor. Una de las recomendaciones es hacer una visita de seguimiento entre los 6 y los 9 meses de la revisión mensual. Otro pudiera ser cambiar los hábitos alimenticios, alimentos fibrosos, naturales, evitar el consumo de bebidas azucaradas. Me da mucho gusto tenerlos de vuelta. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy interesante que son las fracciones. Pero antes daremos 3 datos curiosos para que sea más interesante el tema. Hola matecuriosos, ¿sabían que el nombre de las fracciones lo debemos a Juan de Luna, que lo tradujo al latín en el siglo XII? A partir de la necesidad de contar por el hombre, se crean las fracciones. ¿Sabías que Bajavira en el siglo IX y Bhaskara en el siglo XII dieron origen a las reglas de las fracciones? Comencemos. Tenemos el primer ejercicio, que es 1/3. El primer número lo conocemos como numerador. Y el número de abajo es el denominador. Bien, el primer número nos va a indicar en cuántas veces se va a dividir el número de abajo. Este nos va a indicar cuántas veces se divide el de abajo. Ahora, el siguiente ejercicio va a ser 1/2 por 1/2. Lo que vamos a hacer es multiplicar los números de abajo y los números de arriba. Por ejemplo, 1 por 1, 1 y 2 por 2, 4. Entonces aquí tenemos 1/4. Ahora, por ejemplo, un poquitito más complicado, tenemos 2/5 por 1/5. Lo que haremos aquí es multiplicar 2 por 1, 2, 5 por 5, 25. Por último, vamos a hacer este ejercicio. 2/5 por 1/4. 2 por 1, 2 y 5 por 4, 20. Y lo que vamos a hacer aquí es dividir el numerador entre el denominador, que es cuántas veces cabe el 2, cabe una vez, y el 2 entre el 20 caben 10 veces y tenemos 1/10. Hola matecuriosos, mi nombre es Paola Burgos y como última sección tenemos los tips contra COVID. Primero que nada, siempre después de salir de tu casa, mantén tu mascarilla bien colocada. Haz un uso correcto del lavado de manos. Siempre ten gel antibacterial y utilízalo después de tocar cada área. Y por último, mantén tu sana distancia. Recuerda que si tú te cuidas, nos cuidas a todos. Bye.
Tristemente llegó el momento de despedirnos. Te recordamos que en Sensor UABC escogemos los temas de manera específica para que sean igual interesantes que la semana anterior, así que no te lo puedes perder. No olvides que puedes sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV. Y si te llegas a perder del estreno, puedes encontrarnos todos los miércoles a las 11 de la mañana por el mismo canal. También te recordamos que tenemos redes sociales. Puedes seguirnos en Facebook e Instagram como Sensor UABC, y si te perdiste algún episodio de la temporada pasada, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube con el mismo nombre de Sensor UABC. Esto fue Sensor UABC, Detectando el Quehacer Universitario.